Vanguardistas de antaño. Temas de tecnología de hace 40 años. Bueno, regresamos aquí entonces al episodio 14 de Los Episodio 14. Vanguardistas de Antaño. Sí, señor, episodio 14. Nada. Si ¿En qué lo escuchas ahí un quedamos? ruido en el fondo, es un UPS por un tema de energía, pero bueno, espero que no moleste mucho. Te iba a preguntar, En la pero grabación. no se escucha tanto, pero bueno, está bien. Bueno, Perfecto. Entonces, bueno, episodio 14 ya. ¿Qué tal? Mira, entonces, y dijimos que íbamos a comenzar a hablar acerca de los CDs, de los CDs. sí, sí, Eh, tecnología en general, cómo las conocimos en esas épocas, cómo fue, digamos, las primeras impresiones con tecnologías que nos sorprendieron. Y Definitivamente. tú tenías, yo, bueno, creo que nosotros dos tenemos bastantes tecnologías que en su momento nos sorprendieron y que después terminan haciéndose habituales. Pero una de las cosas importantes de vanguardistas de antaño es que como hemos transitado esto durante tanto tiempo, pasamos por todo el proceso desde que nos sorprendieron hasta que se hicieron habituales, hasta que ya simplemente no existen. Es increíble como el tiempo pasa volando en ese sentido, porque de verdad Sí. que todas esas tecnologías, como tú lo acabas de decir, eran parte de nuestra vida y ya, o Primero sea, no existían, después se hicieron parte de nuestras vidas. sí, Después simplemente desaparecieron o desaparecieron sí, son o están en extrañas un nicho, sí, están en un nicho muy están en un nicho particular. muy nichoso, sí. Exacto. Este, ya, pero bueno, yo recuerdo que o sea, digamos, la primera vez que yo supe que los CDs existían fue a través de unas revistas de computación que hablaban ni siquiera de música, sino que lo hablaban como sistemas para. Mentira, si Guardar era como datos. sistema de música. Sí, como no, mira, que Ok. un nuevo formato de música y tal, que es mejor que un cassette, que es mejor que un LP. Aquí está el CD. Y yo veía las fotos. Yo como, cuño, qué de pinga se ven esas fotos, ¿verdad? Porque son así, los CDs, tú sabes, si te pones a ver, son que sí, bueno, parecen un espejito, brillantes, coloridos, tal. Recuerdo eso. Claro. Sí, pero para mí esa era una tecnología lejana que no, para la cual yo no teníamos acceso, pues, porque yo tendría 10 años, era como año 85, año 86, y yo decía, no, para que eso llegue a Venezuela va a pasar un montón de tiempo. Sí, y en efecto así fue. Yo no sé exactamente cuándo debieron haber llegado a Venezuela, cuándo vi yo los primeros CD, porque yo me compré, seguramente fue en los 88 quizás, por ahí, que me Ya compré mi estás en el primer. baño, chico. No, me recosté un poquito para pensar. Ok, bueno, moca pues. Ajá. No, eso que suena del UPS, no mi próstata. Este, yo Ajá. creo que fue como el 88 porque yo recuerdo, a ver, yo recuerdo comprarme cassettes. Bueno, primero la historia de qué compraba yo y cómo lo compraba. Había una tienda de discos muy famosa en Maracay que se llamaba Discos Mora. ¿Cómo olvidarla? Y ¿Y cómo ahora? claro, y tenía distintas sucursales. Pero Ajá. había específicamente un Discos Moras que quedaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa avenida, quizás la Era la avenida Sucre Páez, sí. o Era Avenida Páez con Páez. Sucre, ¿será? O Sucre Miranda. no, y Páez, Miranda con Sucre, ¿será? Miranda con 5 de julio. Bueno, eran en la Miranda, entre Miranda y Sucre, si es que eso es posible. En el centro, Ok, chicos. ok, en el centro, donde hace calor. Entonces Cierto. yo me iba caminando desde mi casa, me tomaba mi chicha Félix, por supuesto. Claro. Llegaba a Discos Mora y a ese Discos Mora en particular tenía un sistema de apartado donde tú te gustaba tal disco, pagabas aquí tienes tantos bolívares, no sé cuántos, 5 bolívares, y ya te lo apartaban y lo ibas pagando a las cómodas cuotas como quisieras
lo importante es que no te lo entregaban hasta que no pagaras el último centavo. Después nos hicimos tan pana del dueño o del que atendía, que él nos daba los discos o los cassettes antes que lo pagáramos, igual seguíamos yendo, pues. Pero ya Ah, obviamente ¿qué con los tal? años. Entonces, Ya tenías crédito. si yo recuerdo haberme comprado ahí Kill 'Em All de Metallica en ¿Qué tal? acetato. Sí, en acetato, porque ese no fue en cassette. Sí, Sí, de haber sido en acetato. Sí, me compré junto con ese disco de Metallica, me compré Doctor Feelgood de Motley Crue. Motley Crue, claro. Sin embargo, claro, ya nos estamos yendo muy atrás, pero obviamente la idea de este show o de este podcast es ese, pues que nos vamos recordando de cosas mientras estamos contando otras, pero me hizo recordar que ese no fue mi primera interacción con la música o del rock que tuve, porque eso ya estamos hablando, si estamos hablando de año 88, año 89, yo tendría 14, 15 años, cuando empecé a comprar en Discos Mora, así en el sistema de apartado, pero yo ya tenía muchos años escuchando rock, porque yo tenía en mi Rock casa pesado, de un par paso. de discos que se convirtieron en los discos que escuchaba todos los días acostado en el piso de la sala al frente del pick-up, este, Ya, que eran The Number of the Beast de Iron Maiden, que un amigo de mi hermano se lo había prestado. A mi hermano no es que es rockero ni nada, pero se lo habían prestado. Y yo lo escuchaba y un disco que me había prestado la vecina del piso de abajo, que era Arcángel Rock Nacional. Este, ese disco es una y leyenda, eso, claro, esos eran mis dos discos favoritos. legendario. Bueno, los dos únicos discos que tenía, que yo disfrutaba, que yo escuchaba. Y, y recuerdo eh, que hasta el día de hoy para mí, Arcángel y Maiden son como la base mía del heavy metal de esa época. Este, obviamente de Iron Maiden, eh, no hay mucho que explicar. Y de Arcángel siempre me pareció que estaban como adelantados, no en el mundo, pero sí en Venezuela. No en el En mundo Venezuela, porque obviamente definitivamente, porque lo que era el rock sí, pesado era algo bastante, a la comunidad era inusual, bastante, sí, sí, era pequeña, específica. Que la gente lo que escuchaba claro, era música, sobre todo en aquella época, música en inglés, de lo que venía de afuera, Madonna, ¿verdad? Cyndi Lauper, qué sé yo, y en español, la salsa, el merengue, los artistas del momento, Guillermo Dávila, Melissa, Karina, pero rock, claro. esa vaina era Que también, satánica. obviamente, Sí, obviamente, todos esos artistas son muy buenos, sí, pero es sí, otro sí, mundo. totalmente, totalmente. Y la ocasional bueno, yo no sé tú, pero me acuerdo que había también una subcultura de intercambio de cassettes de minitecas, que si ZC, Eh, Betelgeuse, New York, New York. no la viví directamente, pero sí indirectamente, porque me imagino que a través de mi hermano. Sí, Yo estaba metido en eso. ese mundo nunca lo viví. Yo eh, no fui, no soy, ni nunca seré de fiestas. Así Ajá, que eso, no, eso nunca lo vi, pero sí lo conocía. sí, Betelgeuse, creo que había una, esa era bien famosa, y ZC también. los cassettes los comprabas y estaban los remix, o los mixes o las mezclas de esas minitecas, y las minitecas eran famosas por ir a las fiestas de, me imagino que las Sí, personas sí, que las fiestas puedan privadas, contratar, pues. sí, exacto. Bueno, y mi base en cuanto al rock pesado, o sea, o pre-rock pesado, era un disco que lo promocionaron por televisión y así fue que me enteré que existía, que se llamaba, o se llama Hard Rock 84. Recuerdo que era un disco La, azul
con una guitarra azul y era, o sea, me parecía rechísimo. Y, ¿sabes? Yo era un niño impresionable, tenía 9 años. Ah, Rock 84. Y mamá, tengo que tener ese disco. Y yo no era rockero, sino que coño. O sea, la propaganda No era de Tina. me Y suena un entonces, poco, ahí me imagino que estaba casi Uriah Heep y esas cosas. bueno, Uriah Heep estaba en la segunda edición, Hard Rock 85, pero en este disco estaba Lita Ford, estaba Kiss, Rita estaba Ora, Dio, sí, y Johnny, ese disco yo lo escuchaba todo el tiempo, me Ronnie acuerdo. James Dio. Sí, pero fuiste tú quien entonces, a través de ti, cuando tú comenzaste con tu trayectoria en cuanto a escuchar música de rock pesado, fuiste tú quien, bueno, si fuiste tú, o sea, tú Puede haber sido Freddy. y mi primo Freddy también, ustedes Claro, dos puede haber sido fueron Freddy. quienes me presentaron o me dijeron, mira, está este nuevo género, escúchalo y ve qué te parece. Me Nuevo para acuerdo. nosotros, ¿no? Porque obviamente, Sí, fíjate que lo que para nosotros era nuevo, yo cuando me compré Justice for All, Justice for All, ya tenía como un año de haber salido, creo yo, porque yo me lo sí, había comprado en el 89 y desde el 88, pero un poco antes, en el 88, cuando estaba saliendo en Justice for All, fue cuando yo me compré Kill 'Em All. Y Killon ya ya. tendría que 5 años de haber salido. Y no solamente eso, en esa época, 88, escuchando Metallica, escuchando One por primera vez en 1989, ya existía Venom, ya existían muchas bandas que Oh, sí, después que sí, las establecida. empezamos, claro, que ya las empecé a escuchar. Yo Venom lo escuché en el 91. Ya Venom, Sí, eh, es más, yo tengo el disco de acetato de sí. Welcome to Hell de Venom todavía. Y recuerdo, esta es una historia totalmente aparte, recuerdo que ese disco se lo compré a una persona que estudió conmigo en, en la secundaria, Pedro García, Ajá. que él a su vez me imagino que lo había comprado de otra persona. Y Saludo fíjate para esta historia tan Carlos, interesante. Carlos García. Pedro, Pedro no, él García, se coño. murió y se murió. Oye, bueno, que Este, el paz descanse, el para Pedro. Sí. Bueno, fíjate que yo siempre tuve ese disco y me llamó la atención algo muy particular, que el disco, sabes que el acetato tiene unos primeros surcos donde no hay audio, viene todos los surcos con el audio y las separaciones entre las canciones y al final, dependiendo de qué tan largo sea el long play, te queda unos surcos vacíos, ¿no? Ajá, sí. En esos surcos vacíos, alguien había quemado con algo caliente su nombre y su apellido, Henry Tibonek, ¿sí? Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, chévere, no, ni idea de quién es Henry Tibonek, terminé mi secundaria, estudié, me gradué, entré a trabajar en Inter, empecé a trabajar con una eh, muchacha allá en Inter que se llamaba Yolanda, eh, Saludo para Yolanda. y, sí, saludo por Yolanda, este, trabajando ¿La ahí qué? en algún ¿La qué? momento. Ah, sigue, sigue. Trabajando ahí, me imagino que en algún momento empezamos a hablar de música y ella me habló de su primo Henry, que era rockero. Este, y yo, Henry, Yolanda Tibonek, Henry Tibonek. Y resulta Ajá. que ese disco había sido en algún momento de su primo, de Henry ¿Qué Tibonek. tal? Y llegó a mis manos a través de Pedro García que me lo vendió por allá en el año 90, 91, no recuerdo. Esa es O la historia. sea, Y todavía tengo ese disco de Venom. el mundo es un pañuelo, entonces. Imagínate, Sí, sí, qué coincidencia. realmente. Ya, está bien. Un pañuelo un poquito Bueno, sucio, pero bueno. Ah, este, regresando al tema original, porque en realidad, como siempre, como pasó sobre todo en el capítulo pasado, empezamos a hablar de algo y el capítulo acaba y terminó siendo algo totalmente distinto a como empezamos, porque la idea de este sí. capítulo era hablar
Y no lo logramos el capítulo pasado porque precisamente pasaba esto, como en casi todos los capítulos, como pasó Sí, en el capítulo 4 sí. que empezamos a hablar de una cosa y ¡pum! Terminamos hablando de culto satánico y tú dices, ¿en qué Exacto. momento pasó esto de esto? Bueno, Que dijimos que lo íbamos a este, revisitar y nunca lo revisitamos. Precisamente por sí, eso, sí. porque siempre que lo íbamos a revisitar, pues, terminamos hablando de otra loquera. Y Hablando que de otra eso yo loquera. me había notado, se me había notado, pero me había olvidado comentarte, a raíz de ese capítulo de cultos satánicos y que las películas que conversábamos, las del bebé de Rosemary, las películas que mencionamos en el capítulo 4 este, me gustaría hacer un capítulo de ese subgénero del terror que tiene mucho que ver con los cultos, así como Hereditary. Yo no sé si tú sabes, imagínate, Claro, con tantos años esa conociéndome. película. Yo no sé si tú sabes que yo todos los 31 de octubre veo Hereditary, desde que salió. ¿En Sí, no serio? sé, sí. No me acuerdo si salió en el 2019, 2018, pero después de la primera vez que la vi, todos los 31 de octubre en la noche, veo Hereditary. No es una película de Halloween, pero me gusta Mm, verla en Halloween. ya, está bien. Mañas mías. Entonces, hoy la voy a ver, pues. Hoy es 31 de octubre. Chévere. Oye, Este, ¿sabes que sacaron una película de horror supuestamente llamada La Substancia? The Substance. Sí, ese es body horror, ese es subgénero de body horror, algo así como, ¿Ya lo viste? eh, no lo he visto, no lo he visto, pero a mí el body horror me gusta. Boxing Elena, por ejemplo, me pareció medio fumadito, pero es bueno. Centípede, digamos Ah, que de es Human una, Centipede, forma ahora parte ese. forma Sí. parte de la uno, sobre todo ese subgénero de la sustancia. Me llama la atención, pero el hecho de que sea con una actriz tan conocida me hace dudar que sea tan cruda como pudiera haber sido Human Ujú. Centipede o Boxing Elena, aunque Boxing Elena que eran con Cheryl Finn nunca fue del tamaño de Demi Moore, Sí. pues. Pero bueno, sí, sí sé que existe y sí la quiero ver, pero Supuestamente, y todavía que es no he tenido. fumadísima. Sí, bueno, Supuestamente. fumadísima para el estándar de Hollywood, me imagino que sí. Sí, Pero habría que verla. La voy a ver, sí, sí, está bien. cuando tenga la oportunidad. Bueno, Ya. seguimos divagando. La idea de este capítulo era hablar de tecnologías que en su momento nos dijeron esto cambió el mundo, después nos acostumbramos a ella y después desaparecieron. Hasta pudiera ser Sí, un Walkman, pudiera ser sí. el CD y las tecnologías hay unas tecnologías de transición que les llamo yo, que no sé si no pasaron por mí porque eran de transición o porque yo siempre fui pelabola. Entonces no Ajá, sé si probablemente lo es que, segundo. por ejemplo, y por Porque yo eso también todavía era siguen tremendo sin llegar a mí. pelabola, sí. Entonces, por ejemplo, siempre hubiese querido tener Laserdisc, pero nunca lo tuve, Sí, pues, porque yo y pasé los directo del susodichos, CD al ajá. DVD, pues. Sí, Y sí, los susodichos. Los juegos de la serie, ¿qué? los juegos en Laserdisc, como Dragon Slayer, nunca los llegué a jugar y siempre me hubiese Exacto. gustado. Y de hecho, los tengo emulados para DOS. eh, y ellos emulan hasta el tiempo de carga del Laserdisc, pero obviamente a estas alturas de la vida es una ladilla porque son juegos que tienen mucho que ver con cuando, en el momento exacto en que tocas una tecla, me da mucho Claro, ladilla eso. Entonces en su claro, momento claro. de haber sido muy arrecho jugar un Dragon Slayer en Laserdisc, pero Sí, ya eso no también, por me ejemplo, los disquetes tenían una evolución, los llamados zip disks, que entonces los disquetes, ¿sabes que ellos Yo tuve tenían CDs, hasta claro. 1.44 megas, lo máximo que llegaron Sí. a poner en un disquete, y los zip disks tenían que ser 128 megas, qué sé yo,
Yo Sí, nunca llegué a utilizar eso. 1.44 megas por lado, ¿no? No, yo Porque creo tú que era tenías los de completo. 360, tenías los de 160 que eran más grandes que los de 5 1/4, no me acuerdo de qué tamaño Sí, eran, 7 pulgadas, no siete recuerdo. ocho, 7.8, 7.1 Ok, octavo creo que era. bueno, esos nunca, más allá, los vi, nunca los usé. Ujú. Después mi primero fueron los de 5 1/4 de 360K, que después estaban los de alta densidad, que eran los de 720, y eran de uno de ambos lados. Después Ya, tenías los de 7 no me acuerdo, los disques de 3,5 de baja densidad, creo que eran 720K, no me acuerdo. Y los de alta densidad, que eran 1.44. 1.44, Sí. exacto. Los SIMDs los llegué a usar es para hacer respaldo de servidores, que eran que sí de 64 megas, de 32 megas, ciento Mm, veintiocho megas, pero ya, yo nunca obviamente llegué ya a eso verlo, era... ni siquiera he visto, ni siquiera los he visto en vivo. O sea, nunca he tenido uno en la mano, y por decirte algo. vale, yo sí tuve, Ufale. yo sí tuve uno en la mano, chico. Yo sí tuve en la mano, sí llegué a usar SIPDIS para hacer respaldo de servidores de correo, pero ahí nos saltamos uno, este, que clave, que son los discos duros, porque yo antes de tener SIPDIS llegué a tener discos duros. El primer disco duro en mi máquina era un disco duro de 5 megas, y yo recuerdo clarísimo que cuando lo compró mi familia, obviamente yo era un niño, lo compré yo, cuando lo compró mi familia, una de las cosas que yo leía en estas revistas de computadora que tanto a ti como a mí nos gustaba leer, que eran mi computer, decían que en un disco duro de 5 megas cabían Naguará, toda la literatura de Shakespeare. Y eso para naguará, mí eso era, es inaudito, eso ¿qué? era, sí, Arrecho, y era un disco duro que físicamente de 5 megas que imagínate, cuando en esa época tenías disques de 360 eso, era toda cantidad de disques que podían caber ahí. Después llegué a tener disco claro, duro. Imagínate todo de pasar de mi unidad, mi primera unidad que era de 5 1/4 de 360 en una computadora 086. Con mi computadora tenía la primera, comprada en El Faro, allá en Maracay, 69.000 bolívares. Tenía 69.000. este, tenía el CPU decía IBC, por alguna razón. Tenía un botón de turbo para llevarlo de 8 a 12 MHz. Este, Ujú, tenía dos unidades de baja densidad de 5 1/4, es decir, podías tener un disco de 360 donde booteabas DOS y una unidad B donde capaz podías tener tu juego. Y ahí venía lo interesante. Los juegos corrían en modo gráfico, DOS corría en modo texto. Entonces, para poder hacer que DOS corriera en modo gráfico, tenías que siempre tener en tu disco de DOS. Después que cargaba DOS, tú quitabas tu disco. Pero necesitabas cargar en memoria una herramienta que se llamaba color.com, que es la que hacía de que te acuerdo. pasaba de modo texto a modo gráfico. Entonces, ponías color C, ¡pum! Cargabas modo Ajá, gráfico, metías tu juego, a veces hacías la trampita de que, bueno, meto mi juego en la unidad B, y la juego desde ahí, o copio color.com en el disque del juego y lo corro desde ahí. Ejecutabas color exacto, C y arrancabas después el juego en modo gráfico. Si lo intentabas arrancar en modo texto, no te iba a funcionar. Entonces yo en exacto. algún momento me topé con un juego que eran las Olimpiadas de Los Ángeles, quizás, era de 1900, las Olimpiadas de 1984, o quizás la de Seúl, no eran las de Seúl, creo que eran de Epix. Y Ujú, ese juego no podías ejecutarlo directamente llamándolo desde la línea de comando, sino que ese naguará, juego ¿cómo tenías que así? poner el disque en la unidad A, reseteabas la computadora y él te cargaba una especie de DOS,
y el juego te cargaba directamente ahí, no podías cargarlo de la unidad. Pero ¿qué pasaba? Que el juego intentaba cargar y te daba un error y se salía porque apenas arrancaba de OS modo texto y intentaba el juego cargar, no te funcionaba porque el juego tenía que cargar de modo gráfico. No Ujú. fue sino hasta, en ese momento no había internet, en ese momento no había dónde averiguar. No me preguntes cómo me enteré, pero así como existía color espacio C, C era el parámetro para el comando color para que te pasara a modo gráfico. Ujú. Había, en vez de C ponías color B y color B era reinicia la computadora y arranca modo gráfico. ¿Qué tal? Entonces ejecutabas color B, enter, ponías tu disco de las Olimpiadas y te arrancaba en modo gráfico y el juego funcionaba. ¿Qué tal? Claro, porque Sí. muchos de esos juegos booteaban directo, apenas lo ponías, o sea, apenas encendías la computadora Mm, leía el disque y lo que había en el disque lo ejecutaba y lo que iba a pues, ejecutar era el juego. correcto. Yo me Arrechísimo. Entonces, imagino que claro. si te pudieras meter a lo mejor cosas que pueda, que te atendiera yo, estamos hablando de que eso fue a los 12 años, yo no sabía que existía un autoexe.bat, que existía un config.sys, que a lo mejor con eso Claro. podías decirle, bueno, me copio el color.com en el disque del juego y antes de que arranque el juego en autoexe.bat le digo carga color C. Yo no sabía que existía nada de eso, pero por alguna razón llegué a que existía este color B. Recuerdo Es que uno tenía que utilizar o sea, eso lo es que lo tenía chévere de esa época, ¿no? Que uno se las ingeniaba. Uno no tenía manuales, uno no tenía la internet, uno no tenía un amigo experto. Entonces, tú lo tenía tenías amigo. algo, Que bola tiene tú. tenías, tenías algo que hacer, ¿verdad? Pero bueno, me refiero a que no tenías a nadie que tú No, no, pudiese no. como, Es que creo que en esa época no nos conocíamos. No, todavía no nos conocíamos. No, no está los bien, no tenías amigos. conocíamos. Entonces, pues nada, uno tiene que ingeniársela, pues. Uno tiene que ingeniársela como cuño. Yo quiero que esto pase, pero ¿cómo coño hago eso? Bueno, ¿qué es lo que sé? Sé esto y esto y lo otro, y pum, como un Lego, tú buscas la Ah, manera de resolver la cuestión. Sí, 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 sí. sí. Fíjate, bueno, esa Este, fue la primera computadora. Después, esa computadora, como yo estando en probablemente tercer año, que tendría yo ya como, esa ponte que ya ha sido entre 11 y 12 años. Esa primera computadora. Yo ya pero, había hecho un ¿sabes? curso, imagínate tú, yo ya había, un año antes de que me comprara esa computadora, yo había hecho un curso de computación donde no tenía dónde coño practicar. ¿Sí? Ajá. Yo iba a un colegio que se llamaba Los Próceres, que quedaba cerca de mi casa, y daba un curso de computación ahí. Inclusive, uno de los que estudiaba conmigo en el curso se llamaba Minca Chulina, que después terminó siendo mi Venezuela. No Y, me y, digas pues, que ya se come sí, gasolina. ¿En serio? sí, en ese curso ¿En de computación. serio? Sí, porque allá en ¿Y mi en qué, salón en qué estaba. instituto hiciste ese curso? Los próceres, en los próceres. Yo Ah, estudiaba los en próceres. Calicantina, ella también estudiaba en Calicantina, pero el curso de computación lo estábamos haciendo ahí en los Mierda. próceres. Ojo, yo Yo no no me creo que haya enteré que ella estudiado en era Mincachulina. No me acuerdo que haya estudiado en Calicantina, Mincachulina, Calicantina. sino yo supiera de ella. Yo creo que sí, 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 claro. Yo Yo no me estoy acuerdo de ella. A lo convencido mejor que sí. estaba en un grado Claro, más que yo y yo no estaba pendiente. ella estaba un año antes o después que nosotros, no recuerdo. ¿Y cómo es que se llama esta chica que fue Miss Universo, que también estudió allá? Oye, Alicia Machado, Alicia Machado también estudió ahí en el liceo. Bueno, el punto imagínate. es que veíamos el curso con unas computadoras marca Sanyo y Año MBC 555. correcto. Y esas computadoras Sanyo tenían su propio BASIC, que no era el BASIC de Microsoft. No lo Este, era. entonces era un soberano dolor de bola porque al año siguiente, cuando me compraron mi computadora, lo que traía era DOS y DOS ni siquiera traía QBasic porque no existía QBasic, sino que traía GW Basic. Entonces yo intentaba hacer en mi computadora las cosas que había aprendido en el curso
y no funcionaban porque el BASIC de la Sanyo tenía como Era que más distinto. herramientas para hacer gráficos. El Sí. GW Basic, el Bill Gates, mamá Bill Gates, no incluyó muchas cosas gráficas para el Pero GW Basic. GW Basic lo hizo Bill Gates. O sea, lo hizo Microsoft. Porque que Sí, yo claro. sepa, el Basic de Microsoft se llama Microsoft Basic. Creo que viene de ahí. Bueno, sí, puede ser. Yo lo, Ya. sí, no Yo me sé. acuerdo de GW Basic porque, bueno, porque lo he escuchado mencionar, pero yo no. Ah, sí, ¿Y sí, no sí, usas fue GW Basic? desarrollado por Claro, sí, sí, Microsoft. sí. Ah, bueno, no me asustes, pues. Interesante, está bien, está bien. Y claro que lo conoces porque en GW Basic fue donde hicimos guerra. Ah, bueno, imagínate tú, yo pensaba que ese Basic era otro, pues, no No, sé, no, no. que GW era Basic fue Microsoft donde hicimos. Basic, pero bueno, técnicamente tenía razón porque es el mismo, pues Microsoft Basic, GW Basic, hecho por Microsoft, tiene sentido, Es del pues. 83. Bueno, a la última versión, creo que es o la versión que usábamos Ya. nosotros era del 83, que era la Pero 3.1. entonces ese curso de 3.22. computación que tú hiciste era de programación. Era de computadora general y obviamente te enseñaban algo de Basic. Ah, ok, Este, ya. y te mandaban tareas para la casa que las hacía en mi cabeza porque no tenía computadora. Ah, guarda, imagínate tú qué arrecho. Sí, Está bien. bueno, entonces, Bueno, mira, pero disco tú duro. has hablado de un poco de temas que me gustaría desarrollar más adelante. Pero ya creo que tenemos que entonces terminar el podcast por ahora. Y O por sea, la no, quinta vez tenemos que hablar de los CD en otro episodio entonces. qué desgracia. Qué Wow. desgracia, pero bueno, algún día no joda, hablaremos de los Algún CD. día tenemos que hacer un capítulo donde no nos vamos hasta que cerremos el tema con el que supuestamente vinimos a hablar. Bueno, está bien, te vamos a hacer eso. Pero quizás en el capítulo 30, 40, quién sabe. Está Sí. bien. Bueno, Jorge, entonces, bueno el episodio. Naguará, tremendo recorrido al pasado, como siempre. En Y realidad que bueno, recorrimos muy poco porque no fue bueno, sí, empezamos creo por que el hay muchos rock. más temas, sí, Hablaste sí. de disco duro, hablaste de computadoras, hablaste de disquetes. Pero Este, no logré decir lo que quería decir de los discos duros de que, que básicamente la ah, pasada de que 5 megas te sorprendía hasta que hoy día llegó un punto donde todos quiero 1 tera, quiero 2 teras, quiero 3, quiero 8 sí, teras. bueno, pero ya Pero vamos a eso. claro, pero Ya llegamos. ahora bajamos al punto donde decía yo no quiero 8 teras, yo quiero 256 gigas porque todo lo puedo tener en la nube. Entonces como que estamos regresando al principio. Bueno, sí, ya hablaremos de Sí, eso. No nos queda tiempo. sí, exacto, exacto. Bueno, nos vemos Bueno, hasta la próxima. Y este fue pues Vanguardistas de antaño. Más nada. Hasta luego. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico, el cual es correo@mrdid.com, es decir, correo@mrdyD.com.